noche les traigo una conversación con un gran artista. Él nació en Rusia, pero su llegada a San Luis Potosí se la agradecemos al maestro José Viramontes Zapata, el director de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, que estaba conjuntando músicos precisamente hace 23 años para que pudieran venir a San Luis Potosí e instalarse y fundar nuestra propia orquesta. Esta noche les tengo al maestro Iván Petrov. Iván Petrov no solamente se encargó de tocar el violín en la Orquesta Sinfónica, sino que además descubrió una de sus grandes pasiones, hacer que la cultura en San Luis Potosí floreciera, y fundó además el Centro Cultural Internacional de San Luis Potosí, con el que ha venido desarrollando un sinnúmero de proyectos. Y todavía viene mucho más para él. Conózcalo esta noche aquí con nosotros en De Tú a Tú. Esto es De Tú a Tú. Bienvenidas, bienvenidos. Como les decía, el maestro Iván Petrov está con nosotros, él es nuestro entrevistado de esta noche. Maestro, gracias por venir. Gracias, Eva, por invitarme. Un honor. Un placer tenerte acá. Oye, nosotros comenzamos en nuestro programa siempre conociendo la génesis de nuestros invitados e invitadas. Yo quisiera que nos contaras en dónde naciste y cómo era el momento en tu familia y en tu país cuando llegaste a este mundo. Bueno, nací en una ciudad en Rusia, una ciudad un poquito más grande que San Luis Potosí, más o menos 1,5 millones, pero esa ciudad se ubica en montañas Urales, la zona más o menos céntrica de Rusia. Mis papás son docentes, mamá profesora de universidad, papá también, científicos. Mis abuelos, por parte de mamá, son artistas, pero plásticos, pintores bastante famosos a nivel nacional e internacional, y arquitectos. Sí. Y mi bisabuelo también es arquitecto, por parte de mamá. Y por parte de papá, todos son científicos. Realmente soy primera generación de músicos profesionales. Mira. Así pasó. Bueno, yo creo que es nada excepcional que yo empecé a aprender violín cuando tenía 6 años. Es absolutamente normal en Rusia, es la edad que la mayoría empiezan a aprender pues, la música o deporte, lo que sea. Entonces yo empecé a estudiar en una escuela de música, paralelamente primaria y secundaria, con especialidad en idiomas extranjeros. Y terminando la secundaria, y luego nivel medio superior, Tchaikovsky, así de nombre Tchaikovsky, que obviamente saben por qué, con honores. Finalmente decidí ir a Moscú, sí. soñando ¿Con en grande. La edad es una edad normal para la universidad, es como 19 años, ¿sí? ¿Sí? Más o menos así. Entonces ya me mudé a Moscú, donde me gradué en la universidad con el título de artista solista, artista de orquesta, artista de ensamble, y paralelamente título de pedagogía musical. Entonces, así breve, pasó mis años de estudios y tenía mucha suerte de inmediato entrar, obviamente, con un concurso internacional, ganándolo, entrar en un teatro muy famoso, se llama el Teatro Bolshoi de Moscú. Es un teatro realmente reconocido a nivel mundial, es un sueño para cualquier músico, no solamente de Rusia, pero del mundo, trabajar en un teatro con tanto prestigio, con tanto renombre, y no por cualquier cosa. Obviamente las producciones, experiencia de trabajar bajo la batuta de los principales directores mundiales, en conocer en estas producciones de ópera, de ballet, a los solistas más relevantes del mundo, claro. Sí. Obviamente era una experiencia muy enriquecedora, muy grata, además giras internacionales, grabaciones de discos con la orquesta del mismo
dentro de la orquesta del mismo teatro. Realmente era una muy padre, muy interesante, muy enriquecedora experiencia para mí y duró 4 años. Sí. Y en un día, yo recuerdo muy bien este día, sonó mi teléfono y escuché la primera vez en mi vida la voz de maestro José Miramontes Zapata, allá en Moscú. Entonces realmente era algo... Que para quien no lo sabe, es el director de nuestra orquesta sinfónica aquí en San Luis Potosí, maestro Miramontes. Entonces, realmente era algo demasiado sorpresa para mí que una persona con acento más o menos como yo estoy hablando ahora en español, pero en ruso, me está dirigiendo, presentándose como tal maestro. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De México? ¿De San Luis? Y me empieza a decir el que maestro sí, Miramontes hablándote en ruso. no sé si muchos probablemente saben que él estudió en San Petersburgo, todavía en Leningrado en esa época. Sí, sí, sí. Entonces sabe perfectamente hablar ruso y pues yo creo que tiene muchas amistades. Tenía en ese entonces, alguien recomendó y pasó mi contacto a él. Al maestro, cuando aquí en San Luis el gobierno del estado confirmó el proyecto de la fundación de la Orquesta Sinfónica de San Luis. Entonces él brincó el charco, como dicen, para buscar los músicos para empezar el proyecto. Sí. Entonces era un día realmente crucial para mi vida. Era un día que... ¿Te acuerdas de la fecha? Yo puedo decir el mes. Fue el mayo. ¿En mayo de qué año? En mayo de 2000. En mayo de hace 2000. 23 años. Wow. El mayo de 2000, primavera. Hermosa primavera. Es que de verdad, aquí lo que me faltaba siempre en México es las estaciones del año. Las estaciones marcadas. Sí. Y realmente no puedes disfrutar, por ejemplo, obviamente lo más hermoso es primavera, pero ¿por qué es más hermoso? Cuando sobreviviste 6 o 7 meses de frío, congelación, invierno, encerrado, encapsulado en capas y capas de ropa y todo eso, obviamente la sensación de solamente, no llegada de primavera, solamente síntomas, algunos síntomas de acercamiento, ya es una locura. Lo sientes con cada célula sí, exactamente. Ok, entonces me preguntaste ¿cuándo? Mayo. La época del año fantástica. Yo creo que también por la misma razón, no es casual que estoy diciendo que la gente se enloquece. Estoy bromeando, o medio bromeando, que yo no sé cómo explicarlo bien todavía, pasando tantos años, por qué en 2 días dije que sí, me voy. En 2 días. Después de esta llamada. Entonces, imagínense, una persona joven, ambicioso, que ha logrado tener el sueño realizado cuando apenas tenía 26, y del trabajo, el nivel económico, y todo creatividad, y todo, pues, todo ya era logrado. Sí. Y de repente, en un país lejano, desconocido completamente, y además no en algún capital, en una ciudad que menos conocí que el México en general, además un proyecto, fundar o apoyar o participar en la fundación de una orquesta desde cero, desde nada. Sí. Entonces, cambiar esta vida de un megapolis, un centro cultural europeo, con todo que puede imaginar, y en 2 días decidir a cambiar todo para ir a San Luis México, Potosí. A San Luis Potosí. De verdad, yo creo que la primavera y todas estas hormonas también tenía algo que ver. No, y sí, fuera de bromas, yo creo que era un momento, una época
que yo quisiera cambiar algo en mi vida. Sí, que Yo tenía buscabas todo cambiar demasiado algo. establecido, Sí, demasiado bien. Y sí. para un joven, yo creo que suena un medio raro, pero quisiera algo nuevo, La probar aventura también. la aventura. La aventura latinoamericana. Exactamente, un México, unas palmeras, un océano, o qué podría imaginar en ese momento. Calor. Entonces, sí. Entonces, algo pasó. Sí. O el don del maestro de convencer, algo pasó. Y en 2 días yo dije que sí. Yo tenía ya mi primer hijo. Yo acabo de comprar mi primer departamento. Y ni más ni menos en Moscú. Entonces, imagínense. Te estabas estableciendo. Yo estaba Claro. completamente bien, de todo. Y que te dicen, vente a San Luis Potosí. Ahorita nos sigues contando. Vamos a hacer una pausa. El maestro Iván Petrov con nosotros esta noche en De Tu Arte. Estamos con el maestro Iván Petrov esta noche en De Tú a Tú, con Eva María Camacho, por supuesto por Canal 7, y nos estaba contando cómo es que el maestro José Viramontes le llamó por teléfono y le dijo, a ver, vente a fundar la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Te convence en 48 horas, tú ya te habías comprado un departamento, tenías a tu primer hijo, y entonces, ¿cómo fue? ¿Qué pasa después de tomar esa decisión y de decirle, sí maestro, sí me voy con usted? Mira, yo también creo, estoy convencido que él estaba platicando que tú estás en una orquesta que ya lleva 250 años. Sí. Tiene historia desde los emperadores romanos. No, no romanos, romanos es la familia, no son de Roma. Sí. Romanov, etc. Entonces, es increíble. Es una felicidad para cualquier músico. Pero, ¿quién eres aquí? En este gran mecanismo dorado que trabaja como los como relojes robot suizos. mecánico ya. ¿Quién eres? Un pequeño, Sí. no sé, guitarrito. Sí. Y allá tú vas a hacer historia. Me ha convencido de él, vamos a decir, contagió con su entusiasmo. Sí. De hacer historia en San Luis Potosí y ser parte del nacimiento de algo lo que puede dejar rastro de mi existencia. De verdad, yo creo que sí, cayó, como dicen, el 20, pero en el momento exacto. Ya. Unos días antes o después probablemente... Hubieras dicho que no. Probablemente que no. Entonces, llegó el día, el 4 de julio de 2000. Cuando yo y varios compatriotas míos, eran como 28 músicos de mejores orquestas de todo el país, que nos conocimos primera vez en aeropuerto de Moscú y luego aterrizamos en aeropuerto de México. Sí. Y recuerdo también este día, wow, perfectamente bien. Sufrí muchísimo este largo viaje, larguísimo. ¿Qué fueron? ¿13 horas? Además escalas en Habana, Cuba. Y en ese mes cayó una sequía tremenda en San Luis Potosí, que también dio a sufrir a nosotros, a todos extranjeros, muchísima. Sí. La Tangamanga, sí. Todos los ojos se cayeron. De verdad era algo histórico. Entonces era un impacto. ¿Por qué estoy diciendo eso? No solamente para recordar algunos detalles en significados. El impacto en todos sentidos, cultural, gastronomía, climático, una sequía tremenda, calor que no aguantamos, solamente salimos de la casa que rentó el gobierno en la noche, porque en el día era el sol estaba tremendo. Entonces era realmente momentos cuando yo pensaba que hice una decisión muy mala, además con un bebé de 3 años, bebé de 3 años, así. Sí. Cambiando la vida por algo inseguro, incierto, con tantas cosas muy raras. Tan distintas. De verdad eran momentos difíciles. Pero yo creo que en todos modos
el mismo maestro Miramontes, que apoyaba muchísimo a toda la orquesta, pero sobre todo a los extranjeros, porque realmente para ellos era un impacto fuertísimo. Claro. Y no todos, por cierto, soportaron esos días. Había unos 2, 3 que en 3 o cuantas semanas regresaron a Rusia. Y no, pues yo los entiendo perfectamente. Y ya empezamos a trabajar mucho. Primeros ensayos, primeros conciertos, luego primeras giras nacionales. Primer contrato era por 8 meses, nada más. Y yo pensé, bueno, 8 meses, claro. ¿Qué pierdo? Voy a regresar. Luego otro contrato, otro año, y otra. Fueron 2 giras a Europa, a Italia, Francia, Alemania, Austria, que eran también una experiencia difícil. No se compara con las giras de Teatro Bolshoi. Bueno, el presupuesto de un teatro mega reconocido a nivel nacional. Claro, debe ser impresionante. Sí, los hoteles de 7 estrellas, sí. y las salas. Claro, sí, claro. Pero el esfuerzo, porque realmente viajar en 2 o 3 días de existencia de la orquesta era un esfuerzo y del maestro y del gobierno y de todo el mundo y de los músicos. Eso era un sacrificio, pero ganamos con entusiasmo y deseo de crecer. Y vimos cómo creció la orquesta. Yo vi, bueno, ya pasaron 23 años. Paralelamente de la orquesta hemos creado y participamos en creación de otros proyectos muy importantes para San Luis. Sí. Por ejemplo, la Fundación del Centro de las Artes Centenario. Sí. Yo vi crecer San Luis de forma cultural. Sí. Bastante. Y mis compatriotas todos también participaban dando clases en todas las instituciones educativas de San Luis. Y ahora, pasando 2 décadas y más, ya estamos viendo poco a poquito el resultado de nuestro trabajo. Esta llamada que comentamos y esos 2 días de pensar, participar en un proyecto que podría dejar cierta huella, finalmente está dando frutos. Por ejemplo, algunos alumnos, primeros alumnos de míos o de mis colegas, ya están en la Orquesta Sinfónica o en otras orquestas de México. Sí. Algunos están estudiando en Estados Unidos, en Europa. Sí. Me refiero que lo que nos esforzamos y soñamos hace 23 años empieza a ser realidad. Y yo creo que entonces, ese momento tan crucial, esa llamada, y obviamente yo pensaba muchas veces después si era correcta mi decisión. Claro. Pero pasando los años, creo que sí. ¿Se te han pasado rápido estos 23 años? La vida pasa rápido, sobre todo cuando hay muchos interesantes proyectos, te absorba, te sientes necesario, te sientes que sí, tú puedes cambiar algo, que puedes hacer algo. Yo creo que, de verdad mi creencia, sin exagerar, que yo creo que el arte sí puede cambiar el mundo. Claro. Sin duda. Y entre más difícil está la situación, más potencia tiene el arte. Aunque muchos políticos probablemente no creen de esta manera, pero es cierto. Bueno, entonces, llegando a San Luis, lo principal era Orquesta Sinfónica, pero había otros proyectos y participamos porque nos invitaban como Fundación del Centro de las Artes y otros proyectos, pero también creamos nuestros propios proyectos. Sí, sí. Yo quisiera también mencionarlos porque yo creo que es parte importante de lo que soy y lo que estamos haciendo con mis colegas. Creación, por ejemplo, de Centro Cultural Internacional en San Luis Potosí. Obviamente es, como suena, es algo de cultura, hay clases de todo tipo de instrumentos, obviamente de cuerda, de pintura, de baile, de danza, pero es solamente un ramo, más común y más entendible. Hay diferentes otros ramos como creación de proyectos didácticos de todo género. Entonces,
Son muchos, y yo creo que no hay tiempo aquí ahora de mencionar todo, pero algunos de los que estoy más orgulloso, sí, yo creo que vale la pena mencionar. Por ejemplo, 14 años seguidos, solamente la pandemia nos interrumpió la continuidad. La continuidad, porque era cada año. Llevamos diferentes grupos de jóvenes y niños y jóvenes mexicanos a un festival mundial a Moscú. Hasta el momento contamos 268 niños Sí. de México, de diferentes estados, que presentaban cultura mexicana a nivel internacional en mejores salas de Moscú, con transmisión a Europa en vivo, a todas las redes de comunicación mundiales. Es un proyecto. Y yo creo que, ojalá, que ahora podemos volver a reactivarlo. Recuperarlo, sí. Otro proyecto de Centro Cultural Internacional son proyectos didácticos de acercamiento a los niños, sobre todo de periferia de la ciudad, Sí. a la música y cultura. Sí. Allá donde no tienen acceso al Teatro de la Claro. Paz o al Centro de las Artes, a veces no tienen No, bueno, a ni veces no unos tienen 10 acceso pesos. ni al agua. Sí, y sí, ni unos pesitos para autobús. Es obvio. Entonces, Sí. creando proyectos al revés, acercándonos a ellos. Entonces, un proyecto que se llama La música es, y 3 puntos, como la respuesta, ¿qué es la música? Es un proyecto de conferencias interactivas, clases interactivas en aulas. Hasta el momento tenemos 175 conferencias ya dadas, con 27,000 niños beneficiados con este proyecto. Wow. Y sigue en marcha, entonces sigue contando. Vamos Y a esto decir. sigue. Vamos a hacer una pausa. Ahorita nos sigue contando el maestro Iván Petrov cómo ha sido pieza fundamental del cambio en la cultura que se está dando, que se sigue dando aquí en San Luis Potosí. Ya regresamos. Estamos de regreso, esto es de Tú a Tú con Eva María Camacho, por supuesto por Canal 7. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, gracias a Muebles Marial por ser parte de esta historia, de esto que estamos haciendo aquí en Canal 7. Recuerde que ellos están en 2 sucursales, una muy cerquita del Parque Tangamanga y otra muy cerca también del Supermercado de las 3 Letras en la carretera 57. Vaya a las redes sociales de Muebles Marial y conozca la nueva colección. También muchísimas gracias a Belfem Salón por encargarse de la imagen de una servidora. Belfem Salón están listas para poderse expandir por todo México, y si usted lo que quiere es poner un negocio y particularmente un salón de belleza, esa es su opción. Busca Belfem Salón y también, por supuesto, visite su sucursal en Lomas, aquí en San Luis Potosí, en la capital. Y también muchísimas gracias a Adriana Díaz por siempre asesorarnos en todo lo que refiere a moda y diseño. Búsquela en Instagram, Adriana Díaz Design. Gracias también a la doctora Bárbara Gallegos, que se encarga de la piel de una servidora y de poder estar atendiendo a muchas personas aquí en San Luis Potosí que necesitamos vernos cada vez mejor y poder estar luchando con toda la tecnología necesaria contra el paso del tiempo. Así que gracias, doctora Bárbara Gallegos, gracias por todo lo que nos ofreces y todo lo que nos brindas. Y vámonos a seguir platicando con Iván Petrov, que nos contaba cómo ha estado incidiendo justamente en diferentes clases sociales y en diferentes grupos para poder hacer que la cultura siga creciendo aquí en San Luis Potosí. Y hay 2 proyectos en particular de los que yo quisiera que tú nos hablaras. Uno es el ensamble de músicos potosinos que están haciendo, de estos solistas que estás desarrollando, y también esta representación con títeres que lleva a adultos, a niños y a toda la familia a enriquecerse y a empaparse de la música desde otro paradigma. Entonces, cuéntanos de esos 2 proyectos también, por favor. Esos 2 proyectos también es partes de esos proyectos didácticos, artísticos que se desarrolla Centro Cultural Internacional de San Luis Potosí. El primero es ensamble de jóvenes talentos potosinos, Sí. que se está desarrollando en, vamos a decir, coproducción, colaboración con Centro de las Artes Centenario. Los proyectos, y realmente es lo más importante, la estrategia, que los proyectos existen
en conjunto, una se alimenta del otro. Por ejemplo, Sí. esas conferencias, La Música Es, nos permite sondear, a flexibilizar a los niños, Sí. viendo quién probablemente tiene un poquito más interés. Y a ellos los estamos localizando con escuelas de música que existen en San Luis Potosí. Pero entre ellos, después, viéndolos, ayudándolos con becas, a veces con compra de algunos instrumentos por parte de nosotros. Entonces, vemos quién tiene todavía más decisión o más talento, les estamos apoyando. Y finalmente, este ensamble nació de los becarios de nuestro centro cultural. Y luego nos colaboramos con Centro de las Artes, que finalmente todos los alumnos ahora son alumnos del Centro de las Artes de San Luis Potosí, Centenario. Y ahora es un proyecto que lleva 5 años. Por cierto, ¿puedo invitar? Adelante. Claro Tenemos que puedes. un concierto de aniversario, 5º aniversario de este ensamble Jóvenes Talentos Potosinos. Y en este sábado vamos a tener un concierto en la sala de música del Centro de las Artes a las 7 de la tarde, entrada libre, interesante programa, muchos solistas, todos solistas son mismos jóvenes talentos. Demuestran por qué este nombre, por qué llevan este nombre. Demuestran su talento, su esfuerzo, su dedicación en esos conciertos. Entonces, este sábado, 10 a las 7 de la tarde. Dos palabras más de este ensamble, que es un ensamble que ya se ha presentado en muchos festivales, y locales, y nacionales, y hasta internacionales. Otro proyecto que me preguntaste, también estoy muy orgulloso de este proyecto, es una producción teatral, con música de Mozart, con escenografía que se transforma, con títeres de diferentes tamaños, con actores en vivo. Además, es también una coproducción con Centro de las Artes, Centenario, y ella lleva 7 años. ¿Cuántas representaciones ya? Hace como 3 semanas colocamos una placa conmemorativa de 70 presentaciones. Sí. Si no me equivoco, 22.000 niños lo han visto. Wow. Es un proyecto didáctico también para, Sí. de manera muy interesante, interactiva, ágil, dinámico, involucrar a los niños al mundo de la música. Sí. Como tú estás agradeciendo el apoyo de Mueblería ¿De Muebles Marial? Marial, Sí. Muebles Marial, yo quisiera también agradecer apoyo de muchas empresas y iniciativa privada, que realmente los tiempos son difíciles, todos lo sabemos, pero solamente juntos podemos lograr que funcionen esos proyectos didácticos, Claro. que no son comerciales. Sí. Entonces, quiero agradecer, por ejemplo, en caso de este espectáculo, se llama El Gran Colás, Renace, una asociación civil que apoya a los presos. Las personas privadas de la libertad. Sí. Sí. Entonces, que apoya mucho a los proyectos como este para prevención, porque cultura es prevención del crimen, claro. sobre todo entre juventud mexicana, es muy importante. Sí. Por eso Renace, como otros organismos y privados y organismos de gobierno, apoyan a esos proyectos. Entonces, yo sé que el tiempo es muy corto y yo quisiera platicar más, porque hay más proyectos interesantes que estamos desarrollando que no están así como terminados, bonitos y ya contamos como impacto social. No, están en marcha y están desarrollándose. Los invito a conocerlos, entonces síguenos en redes sociales. En redes sociales, el Centro Cultural Internacional de San Luis Potosí, que tú o diriges. Iván Petrov, también en Facebook, o ivan.petrov.mexico en Instagram. Bien, hay que seguirte ahí y estar al pendiente de todo lo que están haciendo, porque tú sigues muy activo y por supuesto que te estás preguntando siempre cómo poder estar incidiendo culturalmente en los diferentes públicos que tiene San Luis Potosí. Pero llegó el momento de las preguntas que hacemos en este programa, así que vamos a ello. Vamos.
Iván Petrov, el principal rasgo de tu carácter. Yo creo que dedicación y dedicación, punto. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre Inteligencia, tolerancia. y en una mujer? Intuitivo y feminidad, ¿sí? Ser. ¿Qué mujer. esperas de tus amigas y tus amigos? Bueno, yo creo que espero que sean muy positivos, con muy buen sentido de humor y yo creo que sean fieles. Sí. ¿Cuál es tu principal defecto o, como decimos ahora, área de oportunidad? Yo creo que mi incapacidad de descansar, yo no sé cómo relajarse. Y eso sí, yo sé que es grave defecto. ¿Cuál es tu ocupación favorita? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Bastante sencillo es pasear por la naturaleza en atardecer. Me relaja. Eso sí me ayuda un poco a relajarme. Tu ideal de felicidad. Todavía no lo encuentro ni cómo formular. Es una utopía. Yo creo que encontrar algo de equilibrio interno, ser más libre de mis ocupaciones y probablemente algo así como una cabaña a la orilla del lago en la compañía de mis seres queridos. ¿Cuál sería tu mayor desgracia? Yo creo que también es muy sencillo. La desgracia es enfermedad probablemente o alguna tragedia con los hijos o de la familia. ¿Qué te gustaría ser que no has sido todavía? Bueno, probablemente ser más tranquilo, más sereno en mi interior y un poquito más sabio para no repetir mis propios errores. ¿En qué país te gustaría vivir? Países con clima cálido, pero no muy seca, como México, por ejemplo, en su mayoría, o como Italia, España probablemente. ¿Tu color favorito? Azul turquesa. ¿Qué lees? Realmente no leo mucho, no hay tiempo. Yo me relajo más me gusta pintar, por ejemplo, mi hobby es pintura. Pero lo que me gusta de los autores rusos, yo creo que como Bulgakov, Chekhov, Dostoyevsky me gusta también. ¿Un héroe de ficción que te atraiga? De ficción, ¿Como superhéroes o héroes de ficción Superhéroes no que conozco tienen mucho. poderes extraordinarios? Cuando era adolescente me gustaba mucho el Zorro. Y hace poquito he leído otra vez Scheherazade, ¿Sí? de Mil y una noches. Las mil y una noches. Las mil y una noches. Sí, puede ser ahí. Bien. ¿Una heroína? Scheherazade. Sí. ¿Tu compositor favorito? Es difícil, depende Del estado de ánimo. Del estado de ánimo. De los europeos es obvio Bach, es obvio Vivaldi, pero hoy, claro que música rusa, Tchaikovsky, Rachmaninoff, claro. Pero sí, no puedo definir uno y ya, es mi favorito. De la música latinoamericana y de la música mexicana, ¿qué te gusta? ¿Qué disfrutas? Por ejemplo, si no hablamos de música así de académica, Alejandro Sanz, me encanta. Música latina. Por ejemplo, algunos músicos probablemente no de reconocimiento así internacional. Hay músicos locales que me encantan y para próximos conciertos con ensamble voy a invitarlos. Bien, vamos a hacer una pausa. Ahorita te seguimos conociendo. El maestro Iván Petrov está con nosotros esta noche en De Tú a Tú. Ya regresamos, no nos tardamos.
Tenemos con nosotros al maestro Iván Petrov. Él es el director del Centro Cultural Internacional de San Luis Potosí, un gran músico, un gran artista, un gran difusor de la cultura. Y estábamos haciéndote las preguntas del cuestionario Proust. Y yo quiero ahora cuestionarte al respecto de la pintura. Tú pintas también, pero ¿a quién admiras en las artes plásticas? Me encanta un pintor, Aivazovsky. Si alguien no lo conoce de nuestro público, yo no lo conozco. Buscan en Google Aivazovsky. De verdad es morenista, ¿sí? ¿Muralista? Sí. De verdad tiene muchas increíbles pinturas del mar y todo lo que está alrededor del mar. Eso me encanta. Hace 2 días estaba en Sumaya. ¿El Museo Sumaya? Me impactó, de verdad. Es la segunda vez que regreso, pero ya más puntual al 4.º piso. Me encanta ir Rodin y otros pisos que obviamente en México yo estoy seguro que conocen este museo increíble, con una colección a nivel mundial de su calidad, pero romanticismo en general como época me encanta. Entonces podría ser muchos de Bien. época de romanticismo. ¿Quién sería tu héroe o heroína de la vida real? Yo creo que mi bisabuelo. ¿Por qué? Bisabuelo, y yo tenía gran suerte de convivir con él, Sí. conocerlo y ser su como favorito bisnieto, ¿cómo se dice? Sí, bisnieto favorito. 10 años estar a su lado como me dio chance de no solamente recordarlo, pero conocerlo. Él vivió una vida larga, más de 80 años, 83 años. Era arquitecto, pero era una época tan difícil en Rusia de estalinismo, de represiones, y él, por solamente una anécdota político, estaba en la prisión en esas épocas 8 años por un solo anécdota. Entonces, pero no lo rompieron, al revés, se hizo una persona más fuerte, más completa, más maduro, más sabio, sobreviviendo esas épocas tan difíciles, regresó vivo, porque también sobrevivir en esos lugares de Siberia ya es un gran logro. Entonces regresó y en su pueblo, realmente un pequeño pueblo natal, ha logrado, él era también arquitecto, ingeniero arquitecto. Sí. Entonces logrado dejar para un pueblo de 7.000 habitantes, muy padres y estatuas, obeliscos y edificios que todavía existen. Entonces, y toda su vida mostró realmente un ejemplo de ser humano. Alguien podría ser, después de lo que pasó, injusto por una anécdota. Estar molesto. Molesto toda la vida y ser amargo, etc. No, al revés, lo dejó como pasado y vivió la vida feliz. Wow. ¿Tu nombre favorito? Puede ser una ciudad o una persona. Es fácil, es Vladimir y Andrei. Son tus nombres favoritos, sin duda. ¿Qué hábito ajeno no soportas? Yo no sé cómo se dice en español cuando en la mesa comiendo la persona... ¿Hace ruido? Sí, ¿cómo se dice? Cuando mastica Sí. con sonido. Y habla además a la vez. A la vez. ¿Cómo se dice? No sé el término. No sé si exista justo una palabra para definir todas esas ocasiones al mismo tiempo. Los dos no sabemos. Pero cuando mastica, cuando habla, podría ser, ¿no? Ese sí me molesta. ¿Qué es lo que más detestas? Crueldad. Una figura histórica que no te caiga bien. Yo creo que definitivamente Hitler y nazismo en general. Un hecho histórico que admires.
primer vuelo al espacio. ¿Qué don de la naturaleza te encantaría tener? Yo creo que como muchos, volar. Eso sí, sería genial. Si pudieras, ¿cómo te gustaría morir? Si pudieras diseñarlo. Dormir un día y no despertar. ¿Cuál es el estado más típico de tu ánimo? Eso sí es un poco difícil porque no creo que es bueno, pero algo así como sensación de inquietud interna. Como ese es mi estado normal, ser inquieto. Inquieto. ¿Qué defectos te parecen tolerables en las personas? Pues podría ser muchos, no sé, algo de pesimismo, que eso no son defectos tan graves. Sí, algo por el estilo, sí. ¿Tienes algún lema en la vida? No, sinceramente no, pero como una creencia, como ya lo dije antes, que el arte sí puede cambiar el mundo. Claro. ¿Qué te gusta comer y qué te gusta beber? Ayer comí, era un cumpleaños de un amigo mío y comimos y cada vez olvido las huevitos de hormigas. Escamoles. Escamoles. Un Oh, taco amo de los escamoles. Wow, eso Sí, claro. Y con un mezcal. Oye. Buen mezcal. Ya parece que te contesté la pregunta. Claro, muy bien. Oye, ¿qué es lo que más extrañas de Rusia? Ya mencioné estaciones del año, sobre todo primavera. No creo que extraño demasiado invierno, no creo, pero primavera, verano, parte de otoño, porque el otoño es otoño dorado. Hay una época del año corta, cuando todavía el clima es muy cálido, pero toda la naturaleza está tan pintoresca. Sí. Increíblemente bonito eso. ¿Tienes mascotas? Sí, tengo un gato de 9 kilos, blanco, 100% blanco. ¿Y cómo se llama? Se llama Gato. Gato. Así de sencillo. El mejor nombre y el más fácil. No, tenía otros, pero es una historia que nos regalaron como gatita y tenía nombre femenino. Luego descubrimos que no es gatita. Que es un gato. Y luego la tercera situación que pues finalmente pues lo dejamos, ¿cómo se dice? Como castramos o cómo se llama. Sí, sí. Entonces finalmente quedó con el nombre Gato. Es mayormente conocido como Gato. Gato y así respondo. Muy bien. ¿Qué te falta por hacer, Iván Petrov? Suena... ¿En mi vida o en algo en un futuro próximo? ¿Qué te encantaría realizar? ¿De qué no te puedes ir de este planeta sin haber realizado? Bueno, yo creo que con lo que ya hemos trabajado, de manera, digo, plural, porque no es imposible hacerlo solo. Sí. Mi familia me apoya, mis colegas, muchos también están participando en mis proyectos, pero esos son proyectos en marcha, entonces digo que no terminar proyectos, pero por lo menos darle buen avance en los proyectos que ya existen. Eso es un plan mínimo. Entre ellos, volver a traer cultura mexicana a través de niños mexicanos a Rusia, a Moscú. Sí. Entre ellos, muy importante. Yo creo que pues seguir con este proyecto didáctico para niños y crear más y más proyectos. Me gustaría escribir otro libro con Porrúa. Ya ha salido un libro para niños, Bastiana, que está en todas las tiendas de Porrúa. Tengo otra idea de hacerlo con la flauta mágica. Un libro con dibujitos para que los niños que todavía apenas probablemente ni saben leer, pero los mamás pueden leerles y así pueden desde temprana edad acercarse. Es muy importante, empezar muy temprano. Bueno, claro. Más o menos así.
Bien, ha sido un privilegio tenerte. Muchas gracias. Muchas felicidades por lo que haces por San Luis Potosí en materia cultural y musical. Gracias por todo lo que nos provees. Bendita llamada del maestro Viramontes hace 23 años para convencerte que vinieras a México. Muchas gracias y pues nos falta pocos días para celebrar otro aniversario de la Orquesta Sinfónica. Ah, qué bien. El 4 de julio y ya estamos en un mes para hacerlo. No Muchas falta gracias nada. por invitarme. Si podemos en otra ocasión platicar sobre más proyectos e ideas para niños y jóvenes de San Luis en el ámbito de cultura, con gusto, cuente conmigo. Lo haremos seguramente. Muchísimas gracias, maestro. Gracias de verdad. Iván Petrov, él es el director del Centro Cultural Internacional de San Luis Potosí, un gran músico, pintor también, un gran artista, y agradecemos mucho su presencia esta noche. Ya lo sabe usted, están aquí nuestras redes sociales para que se comunique con nosotros. Personalmente me encuentra como Pregúntale a Eva. Ahí en las redes, en la que usted quiera, podemos conversar. Muchas gracias por abrirnos la puerta de su hogar. Gracias a todo este gran equipo de Canal 7 que hace posible De Tú a Tú. Que usted pase muy buenas noches.